Bien, buenos días. Bienvenidos a este evento de la Escuela de Letras, a esta clase abierta titulada Les presento a María, correctora venezolana, radiografía de la corrección en Venezuela, y hoy nos acompaña el profesor Ricardo Tavares, quien ha estado desarrollando esta investigación que nos va a presentar en la mañana de hoy. Antes de continuar con el profesor Ricardo, voy a leer una breve reseña biográfica. El profesor es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Simón Bolívar y doctorando en Educación en la Universidad Católica Andrés Bello. También es profesor universitario de nuestra casa de estudios, la UCAP, también de la Universidad Metropolitana y Universidad Pedagógica Experimental Libertador, subdirección de extensión de la UPEL Maracay. Ha impartido clases sobre gramática del español, redacción, portugués como lengua extranjera, lengua y cultura portuguesas, corrección y producción editorial, lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas y literatura. Es corrector de estilo en la editorial AB Ediciones, perteneciente a la Dirección de Publicaciones de nuestra Casa de Estudios, CAP, coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Gerencia Editorial, del posgrado también de esta universidad, miembro del comité editorial de la revista Basilelmo de la Escuela de Letras de la UCAP e investigador asociado del Centro de Investigación de la Comunicación también de nuestra Casa de Estudios. Ha elaborado tesis, ponencias y publicaciones sobre el contacto lingüístico entre el español y el portugués, así como también sobre la corrección de textos, producción editorial, literatura y las TIC en la educación. Es autor de los libros La redacción en Internet, Tendencias, Normas y Desafíos de la Escritura en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, publicado por AB Ediciones en el año 2018, así como también de El estilo de AB Ediciones, Cómo ponemos nuestros libros en tus manos, también por AB Ediciones en el año 2019. Bueno, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahora estamos en sus manos. Muchas gracias. Bienvenidos a la presentación de la radiografía de la corrección en Venezuela. Sin más preámbulos, vamos a comenzar porque hay muchos datos interesantísimos que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes. Entonces, en primer lugar, voy a presentarles a una correctora. Ella se llama María. ¿Ok? María tiene 60 años de edad y es licenciada en letras. Aprendió a corregir textos con el ejercicio del oficio. En la actualidad se dedica a este trabajo de forma continua y cuenta con más de 10 años de experiencia. Suele corregir artículos para la web, libros de ensayo y de narrativa. Hace correcciones tanto de estilo como ortotipográficas, por lo que participa en la corrección de originales y pruebas. Le dedica este trabajo entre 10 y 20 horas a la semana. Trabaja por cuenta propia y en general sus clientes son escritores particulares o editoriales privadas. María compagina su actividad con otras tareas relacionadas con el campo editorial. Cuando trabaja en plantilla no tiene contrato formal, lo que significa que su contratación se materializa por acuerdo de palabra. María está subordinada a un jefe. Las solicitudes de sus servicios las consigue por referencias personales. El principal requisito que se le exige para contratarla es que demuestre experiencia en la corrección. Y ello casi siempre el empleador lo comprueba por entrevista y por sus credenciales. Para María, la corrección no es su principal fuente de ingresos. Su criterio de cálculo de presupuesto es por página, la cual fija... tengo aquí una cuestión que se me cruza aquí. No están viendo la presentación. Sí, me confirma si se puede ver la presentación desde el chat. Ahora sí, perfecto. Les decía que María
tiene como criterio de cálculo el presupuesto la página, la cual fija aproximadamente entre $1 y $2 americanos por cada página. Si bien presupuesta sus honorarios en divisas, puede recibir pagos tanto en bolívares por transferencia bancaria, indexado al dólar, o en divisas a través de aplicaciones móviles. En cuanto a la facturación, solo emite facturas aprobadas por el SENIAT cuando el cliente se las solicita. Y también de mutuo acuerdo con su cliente, no emite recibo alguno. Tampoco hace recargos de impuesto al valor agregado. María está radicada en Caracas, Distrito Capital, y gracias a que la corrección es teletrabajo, de hecho, su estación de trabajo es su propia casa, puede ofrecer desde Venezuela servicios de corrección hacia otros países, principalmente España, Estados Unidos y Colombia. Cuando tiene dudas al corregir, consulta preferiblemente las obras académicas de la Real Academia Española, entre ellas el diccionario, la ortografía y la gramática, y también la página web de la Fundación del Español Urgente, conocida como Fundeu RAE. Usa una laptop para trabajar con un sistema operativo Windows y emplea los programas de procesamiento de textos Microsoft Word y Acrobat Reader para corregir. Por último, María corrige todo en computadora. Les digo algo, María es un personaje en el que nos reflejamos todos los correctores venezolanos. Fíjense que el perfil que les acabamos de mostrar no existe en la realidad. Se trata de un personaje construido a partir de los resultados de la encuesta titulada Radiografía de la Corrección en Venezuela, que ahora presentaremos. Entonces, veremos a continuación una serie de gráficos agrupados bajo los siguientes parámetros. Primero, el perfil personal y profesional, las condiciones laborales, las condiciones de contratación, la gestión financiera y presupuestaria, la alocación de la actividad laboral y, por último, las herramientas de trabajo. Esta fue nuestra metodología. Se empleó el cuestionario implementado por UNICO, que es la Unión de Correctores de España, para elaborar la investigación, cual fue adaptado, esta encuesta fue adaptada al contexto venezolano, en el que se les pidió a los correctores contactados que respondieran 34 preguntas. Algunas eran cerradas, otras eran semicerradas o incluso abiertas. Dicho instrumento fue elaborado en Google Forms, cuya ventaja radica en la tabulación automática de los datos en tiempo real y distribuido por listas de correo electrónico y por las redes sociales LinkedIn e Instagram a correctores de textos radicados en nuestro país. Los encuestados incluso tuvieron libertad de hacer llegar el cuestionario a otros colegas. La encuesta estuvo abierta para su respuesta durante 3 meses, es decir, desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de marzo de 2022. Respondieron durante este tiempo 61 correctores. Dicho esto, empecemos con el perfil personal y profesional. Entonces les voy a mostrar a partir de ahora todos los gráficos resultantes. En primer lugar, en cuanto a sexo, vemos que el 70% de los encuestados son mujeres. Es decir, estamos ante una profesión altamente feminizada. Esto no es algo novedoso, que es una tendencia general en todo el orbe hispano. Y eso se debe, veámonos, los que estamos estudiando letras, el público femenino es abrumadoramente mayoritario, así como también otras áreas de las humanidades, por ejemplo, la traducción, la comunicación social, idiomas modernos, en fin. Eso explica un poco por qué es altamente feminizada. Incluso les puedo comentar que en congresos internacionales de corrección que he podido asistir, el aforo generalmente lo constituyen en amplia mayoría las mujeres. Así que tenemos ese mismo escenario en Venezuela. Luego, ¿cuál es el rango de edad? Es muy variado, como pueden apreciar, pero el mayor porcentaje se concentra entre personas entre 55 y 64 años, son 20 los encuestados de los 61, lo que representa el 34% de esta muestra. Quiere decir que
muchos de los que participan en esta encuesta son correctores veteranos, que tienen mucha trayectoria. Fíjense que le sigue el 24% entre 35 y 44, y luego está empezando a tener en menor medida entre 25 y 34. ¿Por qué 25? Porque generalmente la edad de graduación de pregrado está entre los 24, 25 años aproximadamente. Por eso que a partir de ahí vamos a ver, bueno, el ejercicio de la corrección, tomándolo desde ese punto de partida. En cuanto a nivel de estudios, prácticamente el 50%, el 49% para ser precisos, solamente tiene licenciatura. El resto se divide doctores, hay 6 que tienen grado de doctor, otros tienen especialización, otros tienen maestría en porcentajes menores. Y hubo 2 personas que solamente alcanzaron bachillerato, pero no hicieron licenciatura. Esto es un dato revelador porque indica que no se suele pedir como requisito para ser corrector tener altos estudios. Bueno, hay que pensar que en Venezuela no tenemos posgrados especializados en el área. Y cursos especializados a nivel de posgrado en el área editorial apenas ahora están empezando a surgir. Es algo que es una de las tareas pendientes. ¿Okay? Y esto explica un poco la tendencia. Luego, en cuanto a la formación académica recibida, especializada en la corrección o edición, fíjense, el dato es cada vez más llamativo, ¿no? El 59% no aprendió a corregir por un curso que les enseñara a hacerlo, sino con el ejercicio del oficio. O sea, esto se aprende empíricamente. ¿Ok? Y sí me llamó la atención que 39% sí tuvieron la oportunidad, o en una universidad o en un instituto en Venezuela, aprender rudimentos sobre la corrección. Ciertamente hubo hace algunos años un diplomado que, por cierto, yo coordiné, que lo dictábamos en el CIAP, probablemente pudiésemos retomarlo, en el que enseñamos efectivamente a corregir. Y tuvimos por lo menos unas 4 ediciones. Por ese lado, también existen cursos de edición, diplomados. Hay uno que lo dicta Cabe Libro, en alianza con la Universidad Central, y se oferta cada cierto tiempo. Lo mismo la UNEARTE en alianza con El Perro y la Rana, también tienen un diplomado en el área editorial, pero esos son diplomados que se centran en la edición en general, pero no se centra en la corrección, sino 1 o 2 módulos apenas para indicar de qué trata, ¿no? Y claro, recientemente la Escuela de Letras en su nuevo pensum ya incorporó las materias relacionadas con el mundo editorial. Y claro, ahí se menciona someramente el trabajo de la corrección. Ha habido alguna vez algún seminario al respecto, pero sí ha habido oportunidad. Y hay una persona que reporta haberse formado en otro país, apenas una sola persona que respondió a la encuesta. Bueno, de hecho ha surgido gran cantidad de cursos en todas partes del mundo, sobre todo en España, en Argentina, en Ecuador, hasta en México, que ya se ofertan cursos para capacitación de correctores o aspectos especializados de la corrección. Y eso está empezando a surgir ahora. En este momento hay todo un boom de capacitación. ¿Ok? Vamos a avanzar. En cuanto al ejercicio de la corrección en la actualidad, 35 personas, es decir, el 58% de la muestra, dice que sí se dedica de manera continuada a la corrección. En cambio, el 39% lo hace de forma esporádica. Y 2 personas declararon que ya no trabajan como correctores. Quiere decir que en algún momento lo ejercieron, pero por alguna razón dejaron de hacerlo. Por supuesto que eso tiene alguna explicación. Pensemos que la industria editorial venezolana se ha empequeñecido muchísimo, y eso ha obligado que muchos espacios laborales naturales del corrector se hayan disminuido considerablemente. Y eso explica por qué tenemos un alto porcentaje
que apenas de forma esporádica se dedica a la corrección. En cuanto a años de experiencia profesional, 65% de los encuestados tienen más de 10 años de ejercicio. De hecho, varios los conozco personalmente, tienen hasta 20, hasta 30 años de experiencia. O sea, estamos lidiando con una muestra conformada mayormente por gente veterana. Entre 5 y 10 años el 15%, entre 2 y 5 años el 15% y menos de 2 años apenas 5%. Es decir, da la impresión de que los correctores que en este momento están en ejercicio en Venezuela es una población que está pasando más a la veteranía, pero faltan cuadros nuevos. Una generación de relevo está haciendo falta de alguna manera. ¿Okay? Hasta por lo menos donde he podido alcanzar el alcance de la encuesta y nos lo puede revelar. Fíjense los tipos de texto que se acostumbra a corregir. Es muy variado, como pueden apreciar. Destaca, por supuesto, libros de narrativa, es decir, puede ser novelas, pueden ser cuentos, libros de ensayo. En Venezuela se está publicando muchísimo ensayo sobre todo el área de histórica o el área política. Artículos para páginas web, fíjense que está en tercer lugar. Ahorita es como un nuevo nicho de mercado que se le ha abierto a los correctores actualmente. Pensamos que el corrector ahorita no es solamente un profesional para el mundo editorial tradicional, sino que hay otros nichos de mercado que se están empezando a abrir. Fíjense que apenas en cuarto lugar, 24 manifiestan que corrigen tesis de grado o incluso tesis doctorales. En Latinoamérica es de los mercados más fuertes. Hay mucha demanda de corrección para el área de las tesis, posgrados sobre todo, doctorales. Pareciera que acá no, vemos que está en cuarto lugar, pero en otros países quizás esté alcanzando cotas más amplias, ¿no? Hay mayor demanda. También tenemos artículos para revistas, libros de poesía, artículos para prensa, documentos publicitarios, informes de empresas, artículos para magazines, libros de teatro. Y en la categoría de otros vemos que hay libros más especializados. ¿Okay? Por ejemplo, libros de medicina. Unos 4 correctores me dijeron que trabajan con libros de medicina. También hay blogs, redes sociales, contenido digital para marketing. También contenido para museos, que puede ser tanto los textos de las exhibiciones como los catálogos, libros de autoayuda y coaching, carátulas de discos. Este me llamó la atención porque hoy en día no tenemos tantos discos como antes, pero significa que todavía eso se mueve. Libros religiosos, textos jurídicos, infantiles y también textos privados. Quiere decir que tenemos textos para todos los gustos, de manera que el corrector no se limita necesariamente a un solo campo temático. En cuanto a los tipos de corrección que se suelen hacer, claro, las dos fases fundamentales de la corrección están allí. Corrección de estilo, y entendemos por corrección de estilo la corrección lingüística propiamente dicha, ortografía, gramática, estructura, estilo, todo eso. Mientras que la ortotipográfica corresponde a la fase de corrección de pruebas. Es decir, cuando ya el libro está diagramado, reviso que los encabezados estén bien, el índice esté correcto, que no haya malos cortes de palabra, que no haya viudas y huérfanas, que las leyendas de los gráficos y la secuencia estén correctas, entre otros detalles. Porque normalmente el corrector venezolano atiende las dos fases. Puede recibir el original, lo corrige, se lo envía a diseño, eso se diagrama y después vuelve a manos del corrector para que le haga la corrección. Por eso es que están tan parejitos. También la corrección de contenido es mucho más especializada. Pensemos, por ejemplo, si me toca corregir un libro de medicina, lo conveniente es que yo tenga conocimientos de medicina para hacer la corrección de contenido. Seguramente que lo que ahí dice efectivamente está bien. O pensemos en un libro de texto de matemáticas, lo conveniente es que el que haga corrección cuando sea otra persona experta en matemáticas.
También existe la corrección de traducción. Muchos traductores también se dedican a la corrección. Eso es una tendencia también en Latinoamérica, aquí en Venezuela también sucede. Eso es algo que se hace mucho cada vez más. Se encarga una traducción de inglés a español, pero la traducción resultante puede ser asignada a otro corrector para que él haga el cotejo, efectivamente verifique que suene natural, no luzca como traducido, entre otros detalles. Eso requiere una pericia especial. Y edita maquetas de textos en InDesign. Bueno, apenas una sola persona hace eso. Esto tiene un porqué. Normalmente el InDesign lo maneja el diseñador gráfico. Últimamente están surgiendo cursos fuera de Venezuela en el que se le capacita a correctores para trabajar con el programa InDesign. Bueno, en mi opinión eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque es un programa altamente especializado para la diagramación. Lo útil es saber de InDesign, saber prever problemas típicos de la corrección que pueden ocurrir en la diagramación. Entonces, bueno, yo sé que esto pasó porque en InDesign funciona de esta manera. O yo sé que si hay un error en el encabezado, no lo voy a marcar en todas las páginas, cambiar de encabezado, porque eso es una hoja maestra que ya automáticamente me marca el resto de las páginas. De manera que con funciona una sola vez suficiente. Bueno, en eso puede ser útil, ¿no? Pero generalmente el InDesign es algo que lo trabaja ya el diseñador. El corrector no se mete tanto con InDesign. Seguimos. En cuanto a etapas de la corrección en las que se participa más, obviamente, como ya vimos en el gráfico anterior, en corrección de originales y pruebas está la inmensa mayoría, 74%. Hay personas que solamente hacen corrección de originales, 24%. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando son ya correcciones de particulares. Una persona escribe un texto, pero todavía no lo va a consignar ninguna editorial, pero quiere que su texto esté editado y revisado. Entonces, el corrector hace la corrección de original, llega a unos acuerdos con el autor y llega hasta ahí. Ya la diagramación, ya eso será si el libro efectivamente sigue su ruta con algún editorial o si se autopublica, etc. Eso es un poco lo que lo explica. Y claro, solamente corrección de pruebas, apenas una persona lo respondió. No es lo usual, generalmente se nos pide más la parte de originales, porque es donde está la corrección mucho más demandante, a diferencia de la corrección de pruebas, que debería ser un poquito más expedita. Más bien, hacerlo al revés, diagramar primero y corregir después, contraproducente. Eso entorpece el trabajo como uno tiene una idea. Entonces hay que evitar eso. Vamos ahora a ver las condiciones laborales. En principio, horas semanales de dedicación. Fíjense que el 34% le dedica entre 10 y 20 horas a la semana. Menos de 10 horas, 21%. Entre 20 y 30 horas, 18%. Más de 40 horas, apenas 15%. Y entre 30 y 40 horas, 12%. ¿Qué nos revela este gráfico? Que de alguna manera la corrección no es el trabajo principal de la mayoría de los correctores. Suele ser el segundo trabajo. ¿Ok? O la segunda ocupación. Porque claro, 20 horas, entendamos, 20 horas a la semana es algo así como medio tiempo. ¿Ok? 40 horas el tiempo completo. Y si tenemos un alto porcentaje, algo así dijimos 34%, que corrige esporádicamente, eso nos ayuda a entender un poco la gran cantidad de personas que le dedican menos horas. ¿Ok? En cuanto al régimen laboral de la corrección, el 69% trabaja por cuenta propia, es lo que llamamos el freelancer. ¿Ok? Y fíjense que 26% hace su trabajo por cuenta ajena, es decir, trabaja para alguna editorial, para algún medio, para alguna página web que edite cosas, y también por cuenta propia, trabaja para los dos planos. Y
Por cuenta ajena y también por cuenta propia, o solamente por cuenta ajena, 5%. Este dato lo tengo que acomodar, esta parte del gráfico. Pero efectivamente, lo que sí revela es que el corrector suele ser freelance. Eso tiene varias explicaciones. Como sabemos, la industria editorial en Venezuela se ha achicado mucho, primer punto. Segundo, aún con las editoriales operativas, muchas editoriales no contratan correctores de planta, muchas veces subcontratan, lo que llaman el outsourcing, ¿ok? Porque eso le permite a la editorial ahorrar en pasivos laborales. ¿Okay? Bueno, se contrata por proyecto, costó tanto, se hizo el proyecto, se pagó contrafactura si se pide y listo, hasta el siguiente proyecto. ¿Ok? No hay un vínculo con una empresa a la que hay que pagar pasivos laborales, entendamos bonos, vacaciones, cosas así. ¿Ok? Esto es una tendencia también en otros países. El corrector generalmente es un freelancer. Eso le da cierto margen de maniobra y tener una diversidad interesante, pero eso también es un problema porque ¿qué le ocurre mucho al freelancer? Puede tener periodos de épocas de mucha demanda de trabajo, que no se da a veces abasto, y otros periodos de sequía, donde muy poquitos lo llaman. Y esa fluctuación hace que el flujo de caja varíe mucho. Y habrá momentos que uno sí le entra dinero y puede pagar sus cuentas, todo eso, pero también hay momentos donde uno se las ve canutas, como dicen los españoles. ¿Eh? Pero bueno, eso son un poco las cosas que nos van revelando estos datos. De ahí que entendamos por qué no necesariamente se dedican al 100% a la corrección. ¿Qué tipos de empresas o clientes se les corrige? ¿Okay? En primer lugar, escritores u otros clientes particulares. 47 personas dijeron que tienen este tipo de cliente. ¿Okay? Les corrigen a particulares. Es lo que más prolifera. Es la gran paradoja que voy mencionando, ¿no? Tenemos un mundo aquí en Venezuela donde hay cada vez menos espacio para publicar y sin embargo hay mucha gente escribiendo. Mucha gente escribiendo. Yo hago siempre, yo parafraseo el título de Luigi Pirandello, 6 personas en busca de autor. Bueno, los autores están, pero ahora es lo que estás buscando editores. ¿No? Eso es un poco la realidad también. Y bueno, un primer paso que muchas veces hace el autor es buscarse el corrector, que por lo menos el producto quede bien escrito. Ya después verás si lo manda una editorial efectivamente o lo autopublica o a través de Amazon o lo que sea. Fíjense que en Venezuela, esta era una pregunta abierta, quiere decir que los que fueron encuestados podían seleccionar o una opción o varias según su situación particular, ¿no? Pero fíjense que puntean las editoriales de gestión privada, empresas e instituciones privadas, medios de comunicación digital de gestión privada, revistas privadas, periódicos privados, y después es que comienza la administración pública, universidades de gestión pública, o sea, no hay tantos correctores para esa área. Y el sector público publica muchísimo, déjenme decirle, publica muchísimo más lo que uno cree, pero por alguna razón no pareciera haber tantos correctores, al menos la encuesta se trató de que llegara a todas direcciones. De repente pudo haber algo de esto, ¿no? Ya tenemos otros sitios un poquito más especializados, por ejemplo, agencias de traducción, medios de comunicación digital de gestión pública, imprentas, bueno, hay cada vez menos imprentas, ¿no? Pero fíjense por dónde van los tiempos, hacia dónde se dirige el corrector. En cuanto a la compaginación de la corrección con otra actividad, este gráfico nos confirma lo que hemos venido viendo. Efectivamente, solamente 6 correctores se dedican enteramente a la corrección. Solo 6. El 47% lo hace con una o varias actividades con otros campos. Puede ser corrector, pero también es profesor. O puede ser corrector, pero también se dedica a otra cosa. O entonces
Actividad relacionada con el campo editorial, 43%. O sea, también tenemos otro grupo que corrige, pero también es redactor. O corrige, también es traductor. O sea, cosas relacionadas. ¿Ok? Lo que, fíjense que ya vimos en otro gráfico, que la mayoría le dedica entre 10 y 20 horas y ya tenemos estas tendencias. Quiere decir que la corrección es un segundo trabajo que ayuda a completar el ingreso personal. En cuanto al contrato de trabajo, la pregunta en específico es, en caso que usted trabaje por cuenta ajena, ¿hay contrato de trabajo? Entonces sí, el 60% dice que sí, es corrector de planta, pero no tiene contrato. Y si está en planta, con contrato de trabajo, el 40%. Esto es muy llamativo porque el contrato te puede establecer cuáles son los límites de relación laboral, bajo qué condiciones, etcétera. Entonces vemos que la corrección no está siendo enteramente regulada como debería ser. ¿Ok? En cuanto a la regulación del trabajo por convenio laboral, claro, fíjense en este dato, solo acuerdo de palabra, 26 correctores, dicen esto. Claro, esto tiene su lógica. Si vimos hace rato que el principal cliente son particulares, casi siempre el cliente lo llaman a uno. Mira, que tengo este libro. ¿Cuánto es el presupuesto? Tanto. Sí, aquí está. ¿Cuánto es? Tanto. Aquí está. Ahí solo acuerdo de palabras. Y es lo que más prolifera. O sea, en cambio, si firme un contrato en el que se especifica mis tareas, horario, relación, duración, apenas ahí. Un contrato sin especificar mis tareas, solamente mi horario, etcétera, apenas 2. O sea, el trabajo, y esto incluso pasa con algún editorial que lo subcontratan a uno. Mira, te tengo un libro, ¿te interesa? Llegamos a acuerdo, ok, plazos de entrega, pero no hay papel por ningún lado. ¿Ok? Es acuerdo de palabras, eso prolifera muchísimo. En cuanto a relación con compañeros de trabajo, claro, es raro que un corrector sea jefe de alguien, casi siempre es un subalterno, o de su propio cliente como tal, que es el que le dice, mira, necesito esto, o entonces sí, está trabajando para una editorial, bueno, tengo uno o varios jefes, o tengo uno o varios compañeros de trabajo, o tengo uno o varios subordinados. No es muy, fíjense que son apenas 4, no es muy común. Puede ser un jefe de correctores que coordina el trabajo de otros más. Es factible, pero vemos que es muy poco esto. Ahora, condiciones de contratación. ¿Cómo le llegan los trabajos a los correctores venezolanos? Fíjense, vías de obtención del trabajo corrector. Referenciado por otros colegas, clientes o conocidos, 52%. Recordemos que esta encuesta la completó 61 personas. Es el boca en boca. ¿Ok? Fíjense las otras tendencias. A correctores que lograron su trabajo postulándose a vacantes ofrecidas en redes sociales. Es muy frecuente que en LinkedIn dice, necesitamos un corrector. Y estas son las condiciones, etcétera. Apenas 15 han logrado conseguir trabajo así. O a través de un reclutador en LinkedIn. De repente ven tu perfil, mira, vimos tu perfil y nos interesa tus servicios de corrección. Apenas 6. O sea, fíjense que a veces aquí influye mucho la red de contactos. Y esto es algo que yo les recomiendo. Aquí tengo una audiencia presencial, jóvenes, estudiantes de letras. Es un consejo de vida, muchachos, que me dio mi abuelo y créanme que ha funcionado. Uno tiene que socializar. En nuestro mundo, la socialización implica establecer redes de contacto, porque esas son las redes que lo van a llamar a uno lo conoce. Mira, yo necesito que me corrijas esto. Tú conoces a un corrector. Ah, yo conozco a fulanito de tal. Yo conozco a María. Te va a dar los datos de María. Y para que María corrija. Y efectivamente se llama, sé que mira, que fulanito tal me refirió, etc. Yo lo puedo atestiguar personalmente, no solamente María, también yo lo puedo atestiguar.
¿Qué requisitos se le exige a contratar correctores? Bueno, aquí en Venezuela no hay un extremo rigor en cuanto a títulos académicos alcanzados para decir vas a corregir. Generalmente es experiencia comprobada como corrector. 45 personas respondieron eso. Claro, muchas veces, si uno va recomendado para empezar, la persona que te contrata pregunta, ¿y dónde has corregido? ¿Dónde has trabajado? Yo he trabajado aquí, allá, o he corregido esto, lo otro. Entonces, si ve que ahí hay una trayectoria, bueno, intuyo que sabes hacer el trabajo. Aquí está. ¿Okay? Se ha pedido experiencia como redactor. Yo creo que esto es más hacia el campo juvenil que está empezando a surgir. Entras como redactor, porque hay muchos reclutas que asumen, bueno, si sabes escribir bien, deberías saber corregir bien. Bueno, esto ya sabemos que es cuestionable, ¿no? Título universitario de otra carrera de pregrado que sea afín al tema, unos 14 personas. Título de licenciado en letras, 13 personas. Conocimientos de idiomas, 10. Pensemos que dentro de este grupo de correctores encuestados hay muchos traductores. ¿Okay? Y eso puede influir aquí. Conocimientos de informática, conocimientos de maquetación. Nos dimos cuenta que el mercado del marketing en redes tiene demanda, de alguna manera puede tener algo que ver. Título de posgrado diploma en el área de edición, 4. Claro, son escasos los cursos que capacitan el campo editorial, difícilmente se les puede exigir. Título de licenciado en comunicación social, apenas 4. Ese dato me sorprendió un poquito. Quizás porque el comunicador tiene más el perfil de creador de contenidos, no tanto de corrector de contenidos, pero sin embargo hay 4, ¿no? Llama la atención que 3 dijeron que ninguno. Cuando yo fui a hurgar, ¿cómo es eso que ningún requisito se te pide? No, es que me llaman porque es una persona reconocida. Claro, eso tiene su lógica. Es fulano, me lo llama, o sea, no tengo que comprobar nada, saber si sabe o no sabe. ¿Okay? O título de traductor. Pero fíjense qué es lo que prevalece más, demostrar experiencia comprobada. Claro, aquí hay que entender algo. Tradicionalmente, las escuelas de letras forman en el área de literatura, por supuesto, en el área de lingüística, por supuesto, y redacción y todo eso, y por supuesto, de tanto estudiar literatura también tienen noción un poco del mundo del libro, pero no enseñaba a corregir. Eso está empezando a cambiar, al menos en nuestra escuela, eso está empezando a cambiar. Ya tenemos materias que incorporan área editorial. O sea que el egresado de esta carrera ahora sí tiene algunos conocimientos más sólidos del área editorial. Antes esto es empírico, como lo acabamos de ver. ¿Okay? Por esa razón aquí en Venezuela se fía más, bueno, dime si efectivamente eres corrector de oficio que aprendiste sobre la marcha. ¿Okay? Esto, claro, pudiese cambiar con los años en la medida que esto se vaya profesionalizando efectivamente. Procedimientos del empleador para contratar al corrector. Claro, con una entrevista suficiente. Bueno, ¿dónde has trabajado? ¿Qué has corregido? ¿Has corregido textos del área de enfermería, por ejemplo? ¿O has corregido cosas de esta cuestión? Y si uno va referenciado, a veces ni entrevista puede haber. Sí, es tal vez lo más común. Revisión de credenciales, experiencia previa, 30 personas. Una prueba escrita, corrección de un texto corto, aproximadamente 3 páginas, 26 personas. Posiblemente esto no esté pasando acá en Venezuela, sino afuera. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Evaluación de la corrección de las primeras 10 páginas de un capítulo de documento objeto de contrato 17. Les adelanto que un gran porcentaje de correctores venezolanos trabaja para el extranjero. Y posiblemente en el extranjero sí tengan ese criterio más claro, más definido. Vamos a ponerte a prueba si efectivamente hace su trabajo como es o no. Vamos a pedirle sus credenciales, sus habilitaciones. Puede ser que más hacia el extranjero eso se esté moviendo más. ¿Okay? Veamos ahora la gestión financiera y presupuestaria. La corrección como fuente principal de ingresos.
Para el 51% no es la principal fuente de ingreso. Ya lo vimos. Si trabajan medio tiempo apenas en la corrección, la gran mayoría, es evidente que no tiene nada que ver. Para el 32% sí es su fuente principal de ingresos. Puede ser que hagan otras cosas, pero la corrección en ese balance le da un poquito más que lo otro que trabaja. Eso puede ocurrir. O miti-miti, 50%. ¿Ok? 17 personas dicen que tanto la corrección como la otra fuente les proporciona eso, ¿no? Pero fíjense que la mitad dice, no es mi principal fuente. ¿Okay? ¿Cuál es el criterio base para calcular presupuesto? Aquí vienen los datos más complicados de tabular. ¿Okay? Porque tenemos mucho criterio. Aquí les revelo algo, no solo en Venezuela, en buena parte de América y hasta en la misma España hay mucha discrepancia en cuanto a los criterios para saber presupuestar un trabajo. Ese es de los temas más debatidos. La pregunta que muchas veces la gente me hace es, ¿cuál es la tarifa? ¿Cuánto es? Es más, yo llevo un grupo en Facebook de correctores de ortotipografía y estilo y es de las preguntas más frecuentes. Porque a alguien le llegó un encargo de trabajo, pero no tiene ni idea cómo cobrar. Y pregunta, mira, aquí hay gente de México, ¿cuánto está costando corrección en México? Entonces empieza todo el mundo a decir cómo es, ¿no? Entonces vean los criterios, ¿no? 48% por número de páginas es su criterio, por número de caracteres 28%, por número de palabras 17%. Este criterio de número de palabras lo usan más los traductores en realidad. Y por número de horas de trabajo 7%. O sea que por número de páginas es como el parámetro más utilizado. ¿Okay? Moneda utilizada para presupuestar el trabajo. Esto definitivamente revela nuestra situación económica en Venezuela, ¿no? Fíjense que el 87% presupuesta en divisas. Apenas 10 presupuesta en bolívares. Uno dijo que presupuestaba en euros, pero claro, después supe que este corrector está fuera de Venezuela y por eso presupuesta en euros. Y tanto en bolívares como en divisas, apenas una persona dijo que hacía eso, pero fíjense que el 87% presupuesta en divisas. Claro, venimos de una hiperinflación muy agresiva en el que el bolívar perdió el valor a unos niveles estratosféricos y hacer un presupuesto hace 5 años en bolívar era un dolor de cabeza. Bueno, hasta que la cosa empezó a soltarse con el dólar, ahí como que empezó a haber mayor confianza y ya de mutuo acuerdo el cliente ya está claro que le van a dar el presupuesto en dólares. Pero atención con el siguiente dato. Rango aproximado de tarifa. Mire, yo no sé si ustedes, por lo menos la audiencia que tengo aquí enfrente, sabe del meme de un hombre con los ojos desorbitados y todo pelucado con una pizarra llena de rayas y papeles tratando de explicar algo difícil de explicar. Esa es nuestra situación cada vez que vamos a explicar nuestro criterio de tarifa. Es un verdadero arroz con mango. Fíjense todos esos criterios que tenemos aquí. Por caracteres. Fíjense que tengo incluso, según las respuestas que me declararon, no lo hicieron todos, fueron como 40 correctores más o menos que respondieron. Nosotros prefirieron reservarse ese dato. Pero esto sí me permite tener una idea de por dónde van las tendencias. Si tenemos desde rangos muy económicos de precios, que van desde $1.50 por cada 2.500 caracteres, por ejemplo, pasando por 1.700 caracteres, o sea, menos texto por el mismo precio, $1, 1.500 caracteres, entre 1 y 3, entre 1.500 y 800 caracteres con espacios. Varios coincidieron en 1.000 matrices, que son 1.000 caracteres con espacios. Este es, por ejemplo, el parámetro que se usa mucho en España. Por cada 1.000 matrices hago un corte y esa cantidad de texto yo le pongo un costo. ¿Ok?
que puede rondar entre $0.50 y $1 o $0.70 $1, o entonces 1.20 por cada 1.000. Y por supuesto hay datos que me impactaron, entre 6 y $10 por cada 1.000 caracteres. Es bastante elevado para la tendencia que estamos viendo. Está también el criterio por cuartilla, que da generalmente, la cuartilla es la traducción del número de caracteres. Bueno, de 1.500 caracteres son la cuartilla. Para unos la cuartilla son 1.500 caracteres, para otros son 1.800, no hay un consenso. Sea como sea, por aquí van las tendencias entre $1 y $3 por página, y vimos que el 48% va por este criterio de página. Vemos que es un rango bastante dispar, desde el 0.60 por cada página hasta entre 6 y 10, o $5, una cantidad considerable. Por palabra también tenemos estos rangos, e incluso alguien puso por hora, por entre 20 y $25 por hora. Una gente que estableció ese criterio. Fíjense que no es el criterio más común. Claro, muchas veces para uno darle un presupuesto que sea aceptable para el cliente, uno tiene que darle un parámetro lo más objetivo posible. La página, ¿cuál es el problema de la página? Claro, el cliente entiende lo que es una página. El problema es que en la página diagramada en Word, según el autor, puede tener como 1.500 caracteres, como 3.000 caracteres, 1.000 caracteres, no importa, depende del tamaño de letra que tú le pongas, el interlineado que tú le pongas, los márgenes que le pongas. Entonces, para evitar ese juego de poner más texto de lo que efectivamente hay, porque digo, no, el librito es pequeño, tiene 50 páginas, pero cuando vas a ver, es todo chiquitito, letra 9, interlineado sencillo, una cantidad muy compacta, que es más texto de lo que realmente trae. Por esa razón, el criterio de los caracteres suele ser el más empleado, porque no importa en qué tamaño de letra pongas ese documento, no importa el interlineado, no importa los márgenes, la cantidad de caracteres va a ser la misma. Y así, de repente me puede dar como 50 cada página, como 80 páginas, dependiendo de cómo lo diagrama. Por eso es que hay que tener cuidado, a menos que sea una página diagramada. Eso pudiese ser otro criterio entre comillas aceptable, ¿no? Pero eso está pasando. Vean, esto es una de las cosas más complicadas de fijar, y eso no es algo, todavía no se ha llegado a verdaderos consensos. A fin de cuentas, a veces hay un gran debate que hay afuera, es, bueno, sí, y por ejemplo las asociaciones de correctores tratan de orientar mucho a la gente, establecer, bueno, hay un mínimo, trata de no bajar de este rango porque si no estamos perdiendo todo. Entonces ahí hay un problema. Tenemos correctores con mucha trayectoria y mucha experiencia que tienen todo el derecho de exigir un poquito más, porque mira, mi trabajo vale, o menos, yo estoy empezando, no debería cobrar el mismo nivel que este veterano, pero obviamente va a haber unos parámetros. Y claro, también en otros países se manejan algunos recargos. Por ejemplo, bueno, usted lo quiere en menos tiempo, bueno, si tiene un recargo de 20%. Usted quiere hacer esto, usted quiere que además se corrija estas cosas, eso tiene un recargo. Usted quiere que además se elabore un índice onomástico, eso tiene un recargo. Bueno, por eso es tan complicado llegar a un esquema universal, por decirlo así, de tarifario o de criterio. Pero la tendencia es ir o entre caracteres o páginas. En cuanto a los medios de pago por honorarios profesionales, vimos que el 87% presupuestado en dólares. Pero vean ustedes lo que sucede. La mayoría, a pesar de eso, recibe transferencias en bolívares a cuentas bancarias venezolanas. Es decir, que usamos el dólar como indexador. O sea, no necesariamente si presupuestamos algo en dólares que vamos a recibir $2. O sea, vamos a recibir el equivalente, según la tasa de cambio a conveniencia. Puede ser la que determina el Banco Central de Venezuela, o puede ser otra tasa en la que convengan las partes. O entonces, si se reciben divisas, vean que el 35%,
35 correctores dicen que reciben transferencia en divisas aplicaciones móviles, PayPal, Zelle, Reserve, etc. Claro, porque no todos tienen posibilidades de abrir cuentas bancarias en el extranjero. Fíjense que en tercer lugar entra el de efectivo en divisas. Ya transferencia en divisas, cuentas bancarias del exterior, apenas 15 personas tienen esa posibilidad. Y vean, transferencia en divisas, cuentas bancarias venezolanas, que son muy nuevas, apenas 6 personas, muy nuevo, ¿no? Y efectivo en bolívares apenas 5, cosa que me sorprende, por la escasez colosal de efectivo en bolívares que hay. De hecho, el gobierno manifestó reiteradamente que van rumbo al bolívar digital. Entonces yo creo que efectivo en bolívares no va a durar mucho. O sea, si recibimos efectivo, en tercer lugar, efectivo en divisas. O sea que el corrector ahorita, la mayor parte, se mueve con dinero electrónico, tanto en bolívares a través de las transferencias como las aplicaciones móviles que ya mencionamos. Entonces vean que dependiendo del cliente, dependiendo de determinadas condiciones, lo vamos a tener allí. En cuanto a emisión de facturas, por ejemplo, una de las respuestas era: emito facturas aprobadas por el CENIAT a todos mis clientes sin excepción. Nadie hace eso. Nadie. Ahora, sí lo hacen, y ahí está el 40%, solo si el cliente me lo solicita. Por experiencia sé que eso sucede más con las personas jurídicas. O sea, si yo le estoy haciendo el trabajo para una empresa y tengo que pasarles la factura, normalmente la empresa sí exige, por favor, factura según los parámetros del CENIAT y aceptamos el CENIAT, y uno hace su factura. Porque como ya vimos que los contratos vienen de acuerdo mutuo para empezar, y viene uno referenciado, y la mayor parte de los clientes son más bien particulares, entonces es muy raro que te pidan una factura. ¿Ok? De hecho, fíjense, el 31% no emite factura ni recibos por mutuo acuerdo entre el cliente y yo. Toma, dame, chao. Listo. ¿Ok? Claro, hacer esto, por ejemplo, en España, eso es pecado capital. ¿Ok? Allá en España ahorita hay una regulación muy tremenda con los autónomos. A los freelancers les llaman autónomos, y todo el que trabaja autónomo tiene que tributar al fisco, tiene que estar en alta, como ellos dicen, y si no es así, te puedes meter en un problema. Hacienda en España en eso es bien riguroso. Acá vemos que la situación hace que seamos mucho más laxos con este tipo de requerimientos. ¿Ok? Ahora, ¿hay recargo de impuesto al valor agregado? 72% no hace recargo. Esto tiene un porqué. Ok, ya vimos que la mayor parte de son particulares y es acuerdo de palabra. Entonces, si ni siquiera le emiten factura y solo si te la piden en particular, menos la ponen un IVA. Ahora, también existe otro asunto, que eso también un corrector en privado me lo aclaró después, cuando recibió la encuesta y le respondió. Él me explica que, según una providencia del CENIAT, el libro, para empezar, el libro está exento de IVA. Y aparentemente eso también incluye todos los procesos de elaboración del libro también estarían exentos de IVA. O sea que en teoría el corrector venezolano no estaría obligado, según esa providencia, a cobrar el IVA. Y sin embargo, 28 personas se hacen recargos. Posiblemente porque la empresa contratante les pide factura de CENIAT y esto probablemente les pide, mira, ponga allí 16% recargo de IVA. Algunos son agentes de retención. Creo que eso puede influir también, porque a pesar de estos detalles, todavía unas cuantas personas sí añaden valor agregado al IVA. Entonces, aquí hay algo que no se ha terminado de aclarar plenamente. Bueno, ¿nos toca a nosotros los corredores cobrar IVA, sí o no? Para el 72% no. Algunos porque la relación laboral es tan informal que simplemente eso ni se plantea. Pero si estamos tratando con personas jurídicas, ¿en qué parte sí, qué parte no? Y además si estamos presupuestando en dólares, nos van a pagar en dólares. Hacemos recargo IVA en dólares también. Bueno, es todo un enredo que no está resuelto. Es lo que nos revela esto.
¿Ok? En cuanto a la locación de la actividad laboral, ¿dónde están los correctores venezolanos? Bueno, primero, ¿en dónde está su estación de trabajo? ¿Dónde está? Bueno, el 81% trabaja en su casa la corrección. 81%. ¿Ok? 48. Hay 14% que dice que tiene 2 estaciones de trabajo, casa y oficina. O sea, que en casa hace unas correcciones que probablemente sean las particulares, y en la oficina si le trabajo para algún editorial, o solamente trae la oficina porque solamente es corrector de plantilla. Hay uno que sí tiene una oficina particular fuera de su casa, pero posiblemente en su casa no tiene las condiciones de pronto de conectividad que le permita trabajar a sus anchas. Pero bueno, esto nuevamente revela que la corrección es freelance, de la corrección es teletrabajo. Yo no necesito sino una computadora para trabajar donde sea. ¿Okay? Y bueno, la casa es el espacio natural, no toca andar pagando alquileres, si tuviese que ir a una oficina distinta, en fin. Esto también es común en todo el espectro latinoamericano. Es más, cuando comenzó la pandemia, varios correctores nos comenzamos a reunir por Zoom. Y una de las cosas que nos reíamos era que todo el mundo andaba chocado. Bueno, ahora tengo que teletrabajar. Y ahora trabajo en mi casa, ¿cómo hago? Y los corredores estamos haciendo así, pues ya estamos acostumbrados a eso. O sea, para nosotros nos resultó un choque teletrabajar porque es algo que lo hacemos constantemente. ¿Okay? Ahora, la zona geográfica, o sorpresa, bueno, Distrito Capital y Miranda concentran la gran mayoría de los correctores. Distrito Capital 57, Miranda 28. Recordemos que Miranda, mitad de Caracas pertenece a Miranda, la otra mitad de Caracas pertenece a Libertador, Distrito Capital. Entonces, eso tiene un porqué. El polo editorial por excelencia ha sido Caracas. El interior de Venezuela, como bien sabemos, está muy a la deriva, está muy carenciado. Y bueno, tenemos 3 correctores desde Aragua, 2 correctores desde Mérida. Hubiese esperado más correctores de Mérida, porque Mérida ha sido en otra época un polo de edición importante por la Universidad de los Andes. Pero bueno, recordemos cómo están las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas están de capa caída y por supuesto la producción editorial de las universidades públicas también prácticamente es inexistente en este momento. Quedó su fondo de muchos años, pero actualmente no está sacando más nada. Tengo uno en Carabobo, uno en Esparta y una persona fuera del país, específicamente desde España, que le llegó la encuesta y la respondió. Pero fíjense que la mayoría de los correctores están en Caracas, Distrito Capital, Miranda, básicamente. Ahora, el 73% de los correctores le hacen trabajo para el extranjero. 73%. ¿A qué países? España en primerísimo lugar. Es obvio, España es la gran industria del libro en lengua española. Es la gran industria, en 2 polos, Madrid y Barcelona. Luego está Estados Unidos. Ese dato me llamó mucho la atención, pero pensemos que Estados Unidos está entre los primeros países con más hablantes de lengua española. Entonces sí, hay un mercado de lengua española para Estados Unidos. Está Colombia, lo tenemos al ladito. Y en menor medida tenemos Panamá, Argentina, Ecuador. También tenemos algunos países no hispanos como Inglaterra, está Brasil o Canadá, Italia, Portugal, Australia. Posiblemente pueden ser traductores también, que también por añadidura hacen correcciones. Pero fíjense que para el venezolano, si lo vemos con la matriz DOFA, la amenaza es no tener trabajo por la disminución drástica del mundo editorial en Venezuela, pero se abre una oportunidad y esa oportunidad la brinda el mercado en lengua española. Entonces son gran cantidad de correctores que están brindando servicios, puede ser a uno de estos países o a varios de ellos. Tuve respuestas variadas. ¿Okay? Y todavía hay algunos correctores que no les ha llegado la oportunidad de hacer trabajo de corrección para fuera de Venezuela. Pero fíjense, todas las posibilidades. Tenemos teletrabajo
desde la casa, no tenemos que emigrar para dedicarnos a la corrección. El mercado en español nos abre esas puertas. Y ya estamos ya cerrando. Fíjense, las herramientas de trabajo. ¿Qué documentos de consulta son los habituales cuando se corrige? Bueno, la gran mayoría de las fuentes de consulta que el corrector naturalmente va a consultar son las obras de la Real Academia Española. En primerísimo lugar, el diccionario. Fíjense que en segundo lugar se coloca la página web de la FUNDEO, la Fundación del Español Urgente, que claro, es una fundación de la agencia Noticias Jefe. Esa fundación ahora está en alianza con la Real Academia Española y es una fundación que monitorea sobre todo el uso de la lengua española en la prensa hispana. Y cada vez que surge un hecho altamente noticioso, ellos orientan cómo debe escribirse eso en español, para evitar los anglicismos en caso de que ya exista una correspondencia en español o cualquier otro detalle. Entonces se consulta muchísimo la FUNDEO. Luego vienen manuales de estilo, diccionarios de dudas, diccionarios especializados. Fíjense que a la medida que vamos bajando, solemos ver ya publicaciones un poquito más especializadas de consulta. En el sector, en el renglón otros, varios me declararon lo siguiente: por ejemplo, el diccionario de Word Reference de sinónimos y antónimos, el Twitter de la Real Academia, porque la Academia a veces aclara dudas puntuales a través de Twitter, textos paralelos y libros especializados en el tema que se corrige. Claro, si yo estoy corrigiendo un texto muy especializado, por ejemplo, en Derecho, de repente me busco un texto parecido en Derecho y me rijo por allí, alguna duda terminológica. Corpus lingüístico, la Real Academia, revistas, libros religiosos. Claro, la persona que contestó se dedica a corregir textos religiosos. Está Wikilengua, Foro de Instituto Cervantes, búsqueda en Google, bueno, por supuesto, para aspectos como nombres propios que no conozco, localizar giros de traducción y documentos académicos en Internet. El venezolano es bastante apegado a la Real Academia. En algunos países de América se busca incentivar la consulta de otros documentos especializados. Por ejemplo, pasa mucho en Argentina, pasa también en México, que la Real Academia suele cuestionarse un poco más su rol de autoridad en la lengua, pero en Venezuela no, nosotros somos muy apegados a la Real Academia, muchísimo, y lo he percibido. Y por supuesto, la naturaleza de nuestro trabajo es eminentemente de lenguaje. Es natural que consultemos en primerísimo lugar la obra que consensualmente acordemos para trabajar. Y muchas veces cuando hay alguna discrepancia con el autor, no que yo lo escribo así, que yo lo pongo de esta manera, muchas veces el corrector se escuda, la Real Academia Dixit, y listo. Entonces nos aparamos un poco en esa figura de autoridad para convencer a otros. Mira, hoy en día el solo no lleva tilde en ningún caso, por lo tanto, y eso lo de la Academia es del 2010, es decir, que eso ya tiene tiempo. Que eso ya no, pero yo siempre les puse ese solo. Bueno, por ponerles un debate trivial. ¿Qué dispositivo se usa para corregir? Este dato me llamó mucho la atención. El 57% de los correctores venezolanos usan laptop. Oye, eso de términos de ergonomía es terrible. Que uno anda encorvado en una laptop. Uno no corrige la pantalla es más chiquita. O sea, yo no puedo imaginar un diseñador gráfico trabajando en laptop. Les encanta su Mac gigantesca, con una pantalla enorme para poder visualizar todo el campo, ¿no? Claro, porque la naturaleza del diseño va orientada allí, pero en cambio, computadora de escritorio, 43%. Se supone que es una estación de trabajo más estable. ¿Okay? Claro, hay quien me argumente que a lo mejor la laptop tiene una ventaja y que, bueno, si me tengo que trasladar a un sitio a reunirme con el autor, a ver juntos la revisión, es más cómodo hacerlo con una laptop que con una computadora de escritorio. Eso puede ser un argumento. ¿Okay? Pero sí me llama poderosamente la atención este dato.
Y luego, sistema operativo, bueno, Windows, por supuesto, es el gran sistema que domina, el 88% es el que lo usa. Si usamos PC, no tenemos para Windows. Mac, el que tenga una Mac va a tener este sistema, apenas 10%, claro, son computadoras muy costosas, no cualquiera las posee. Y bueno, tenemos un sistema Linux, poco común, pero hay una persona que declara que trabaja con ese sistema. Y bueno, programas informáticos empleados para corregir. Microsoft Word, por supuesto, si trabajamos en ambiente Windows, Microsoft, pero Microsoft incluso está en Mac. Todos los correctores trabajan con Microsoft. Acrobat Reader, claro, Acrobat Reader si nos toca corregir pruebas. Antes las pruebas se corregían en papel y ahora ya les voy a mostrar ese último dato, como si ya se corrige en papel. Google Docs, Adobe InDesign, 9 personas trabajan con Adobe InDesign, Adobe Professional, Office Libre, uno solo. Esto no es muy sorprendente, lo que naturalmente... Y claro, lo que revela es que todo el proceso editorial está completamente digitalizado. Yo creo que solamente uno ve el papel hoy en día cuando el libro sale de imprenta, pero antes de eso todo es a punta de computadora. Y este es el último dato que les quería presentar, la corrección en papel. Obviamente el 84% corrige todo en computadora. Solamente las pruebas en papel, apenas 4 personas lo hacen. Originales, 4 personas hacen corrección de original en papel. Eso no es tan, ya no se acostumbra a hacer algo así, pero bueno, vemos que hay 4 todavía lo hacen. Y tanto originales como pruebas en papel, todavía hay 2 personas que hacen eso. Eso sí me sorprendió. Pero es que la tendencia moderna es esa. Y claro, pensemos que las pruebas en papel, el libro sale impreso, uno le hace las marcas, las rayas, las devuelve al diseñador. El diseñador reimprime aquello y lo manda otra vez al corrector. Eso no es nada ecológico y además costosísimo. El tóner es caro, el papel es carísimo, por lo tanto, no contribuye mucho. Nosotros los correctores venezolanos practicamos son correctores 2.0 a juro. ¿Okay? Bueno, era el último dato que me tocaba. Vamos a hacer unas conclusiones preliminares porque recordemos que esto apenas son los resultados de un estudio. Falta redactar el informe completo y publicación completo con más detalle. Pero ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, como pueden ver, la corrección en Venezuela es un trabajo que para algunos pudiese ser algo así en términos coloquiales como un matatigre. O sea, es un tigrito que sale de vez en cuando, que me resuelve el dinero y ya está. Por supuesto, esto está empezando a cambiar esta visión porque cada vez está llegando más posibilidades de capacitación y de hecho hay un hambre de capacitación. Estoy segurísimo que muchos de los correctores que entrevisté a través de esta encuesta están deseando fervorosamente capacitarse o en el área de corrección o incluso en el área editorial si quieren, porque muchas veces la corrección suele ser un trampolín para después dedicarse al mundo editorial y entonces asesorar a autores para que publiquen su libro ya en todas las etapas. No solamente es quedarse en el eslabón de la corrección. Muchas veces de la corrección un primer escalón para después seguir avanzando en otras cosas. Y entonces aquí es donde está empezando a surgir nuevas oportunidades. De hecho, les adelanto que en este momento están las preinscripciones abiertas en posgrado de la Universidad Católica y uno de esos programas que estamos ofertando es un programa de estudios avanzados en gerencia editorial, es novedoso, completamente virtual. Para septiembre está previsto iniciar, pero ya las preinscripciones están allí. Entonces ahí tenemos una oportunidad que la Universidad Católica ya está ofreciendo. Como les mencioné, la Escuela de Letras también incorporó materias del área, en comunicación social también tiene materias del área editorial. O sea, la tendencia es a profesionalizarnos. Y al profesionalizarnos vamos a tener claros algunos criterios
en cuanto a cómo presupuestar, cuál es el método de trabajo, porque el método de trabajo no es circunscribirse a poner acentos y comas como mucha gente piensa, es mucho más que eso. La corrección tiene muchos elementos. La idea es tampoco ser presa de gente inescrupulosa que luego nos contrata y entonces nos quiere ofrecer dos lochas por un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Hay que decirlo, el venezolano en el extranjero está en una situación muy vulnerable porque si no tienes un referente, cualquiera te contrata y te paga dos cloches. Cuando uno se va a enterar, el trabajo vale más y eso no es justo. No es justo que a costilla de la necesidad el corrector se vea empujado a disminuir el costo de su trabajo solo para asegurar el trabajo, ¿no? Pero esto es un llamado de atención a las personas que contratan. Si usted, al autor, a la editorial, si ustedes quieren que sus obras sean de máxima calidad, tenemos que entender que eso tiene un costo y eso exige una persona capacitada, una persona que tenga esos requisitos. Bueno, entonces ya con esto quiero cerrar y quiero dar paso a las preguntas que pueda tener la audiencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Bueno, es el momento, como acaba de decir el profesor, para las preguntas. Si alguno de los que está tanto en Zoom como también por acá en la sala presencial tiene alguna pregunta, este es el momento. A ver, vamos a ver aquí el chat. Pueden escribirlas a través del chat o el botón de preguntas y respuestas y aquí, por supuesto, pueden levantar la mano. Vamos a ver los comentarios que tenemos aquí. Sí, ok. Ok, entonces aquí tenemos varios comentarios. Voy a empezar a leer algunos. Y creo que también hay algunas preguntas, ¿no? Raiza decía, en lo personal corrijo además maquetas en InDesign. También sé utilizar la aplicación, es decir, soy diseñadora y diagramadora. También por allí apuntaban que Venezuela es el quinto país que publica en Amazon bajo la figura de autoedición. Se refleja muy bien en esta radiografía. Raiza volvió a comentar diciendo, tengo entendido que en España existe la Asociación de Correctores y este organismo es el que decide las tarifas. Bueno, respecto de ese dato, bueno, en realidad lo que hace UNICO, la Unión de Correctores, tengo muchos amigos por allá, incluso sé por mis amigos correctores que están dentro de las asociaciones de correctores en varios países, que hay venezolanos. Claro, tanto venezolano emigró que también migraron correctores. Y sé de correctores venezolanos en Argentina que están en Pleca, sé de correctores españoles, venezolanos que están en España. Entonces sí, ellos dan orientaciones, dan algunas directrices, pero no especifican tarifas. De hecho, en España, ellos tuvieron un inconveniente con las autoridades españolas porque en algún momento, hace muchos años, UNICO hizo sugerencias de tarifas mínimas, un poco a manera de referencia, pero eso se interpretó como monopolio y llevaron multa. Entonces, claro, desde el punto de vista deontológico, lo que se le dice al corrector es, bueno, tú eres libre de establecer un acuerdo de tarifas con tu cliente, pero hay unos parámetros más o menos estándares. Hay un conjunto de tarifas estándar, pero bueno, si tú consideras que tu trabajo vale más, pues estás en tu pleno derecho de pedir más y ya el cliente verá si está conforme y te contrata, ¿no? ¿Okay? Pero sí, eso es algo que las asociaciones han sido particularmente cautelosas. Orientan, sí, a los correctores, pero no están en capacidad de decir, bueno, aquí en Colombia la corrección vale tantos pesos, o aquí en México es tantos pesos, aquí en España es tantos euros. Eso
no conviene por eso mismo. Pero lo que sí está generando mucho ruido es el inclusismo, ¿no? Es decir, personas que entran a la corrección, pero no tienen ninguna base de criterio para calcular nada o desconocen los alcances de la corrección, creen que la cosa es solamente acentos y comas y ya, pero en cuanto a la perspectiva del libro como producto editorial la pierden de vista y pasan los errores que pasan. Entonces ahí las asociaciones sí dan orientación, talleres, capacitaciones en pos de esto. ¿Alguna otra? Tenemos aquí una pregunta de Joana Ribeiro que dice, ¿está bien convencer al autor y cambiarle frases o formas de decir algo? Bueno, de ser conveniente, ¿no? Porque yo tengo una máxima que la aprendí de Alicia Zorrilla, que es una correctora eminente en Argentina, y ella puntualiza esto: el corrector no es coautor, el corrector no es coautor. Es decir, que el corrector tiene que entender que ese libro no es suyo, pero el trabajo de uno es hacer que ese libro sea, que quede bien escrito, que quede de una manera apropiada. Y sí, si el corrector considera que algo debiese ser mejorado, pero entiende que está entrando un terreno ya de la manera de escribir el escritor, a veces puede ser conveniente consultarlo. Hay autores para todos los gustos. Hay autores que confían en nuestro trabajo y no nos perturban mucho. Hay otros autores que son prácticamente quisquillosos. Casi que no le puedes ni cambiar nada porque eso tiene un porqué, un significado, una cosa. Pero desde la perspectiva de uno, que uno es el primer lector riguroso que tiene el libro, uno le advierte, bueno, sí, pero déjeme decirle que así como lo pone, pareciera expresar otra cosa, o esto pudiese sonar mejor o sonar más natural o menos engorroso. Es cuestión de saber lidiar con los autores, ¿no? Que el autor entienda que el corrector no es un verdugo, sino que el corrector es un aliado, una persona con la que esa persona cuenta para que el producto que salga sea de acabado profesional. Porque a fin de cuentas la imagen, la palabra es nuestra imagen, que es un eslogan que en UNIC usan mucho. ¿Alguna otra? También hay un comentario que dice, algunas editoriales públicas suelen pedir correcciones en papel, eso podría explicar la minoría. Ok, muy bien. Después, algunos comentarios, porque estos vinieron a raíz del anuncio del PREA. Bueno, algunos apuntaban que qué emoción, que están interesados. Sí. Alguien dice, sueño con que la UCAP extienda el alcance del diplomado de corrección profesional de textos a una maestría, por ejemplo. Sí. Creo que tiene el potencial y el talento para ello. El profesor Tavares es un magnífico ejemplo. Yo cursé el diplomado en el 2014 y fue de las experiencias educativas más satisfactorias que he tenido. Claro, sí, sería formidable hacer, por supuesto, estudios de cuarto nivel en el área editorial y de corrección en particular. El boom que ha hecho que tengamos tantos diplomados es porque el diplomado es un título propio de la universidad que no requiere solicitar permisos a la OPSU, al CNU para oficializar el programa y ofertarlo, ¿no? Claro, tiene por supuesto su potencial, pero bueno, mientras tanto, sí, el diplomado podemos relanzarlo, yo estoy abierto a esa idea. Y por supuesto tenemos estos cursos que pueden complementar. O sea, la idea es adaptarse a las necesidades. Así que, fíjense, tenemos un corrector novato que probablemente sí quiera ser un corrector con perfil profesional, pero también tengo un corrector veterano de 20, 30 años en esto. Él no va a buscar un diploma de corrección, él no puede dar la clase. Lo que él sí puede necesitar es un curso para escalar el peldaño. Ah, bueno, yo sé mucho de corrección, pero me gustaría ser editor. Y tengo algunas nociones por la experiencia, pero quisiera una capacitación en el área mercado editorial, por ejemplo, en el área de derechos de autor, en el área, ¿qué le digo yo?, de políticas editoriales, en fin, ese tipo de cosas pueden ser
de gran utilidad. Entonces hay que adaptarse a los perfiles, a cada público. ¿Qué más? Esos serían comentarios que tenemos. Yo quería preguntarle, ¿en dónde podemos encontrar la información para la preinscripción del PREA? Porque también me imagino que quienes están aquí, quienes se han conectado, quisieran averiguar un poco más. Claro que sí. Pueden entrar en la página web de la Universidad Católica, que es ucap.edu.be, y por allí ahí están los enlaces, por una parte, preinscripciones para pregrado y otras preinscripciones para posgrado. También, si quieren una vida más expedita, ir directamente a la página de posgrado, que es posgrado.ucap.edu.be, y allí pueden buscar la oferta académica semestral. En el caso del pre-gerencia editorial, tendrían que buscar la oferta semestral. La sede sería UCAP virtual, por aquí debe estar, porque hay algunos cursos que son presenciales o son virtuales. Y claro, todo el procedimiento de preinscripción se hace a través de secretaría web, donde uno hace la incorporación de los recaudos, todo eso. Habría que ir por allí. Y claro, también me pueden escribir directamente a mi correo electrónico rtavares, todo pegado, rtavares@ucap.edu.be, y con mucho gusto les puedo suministrar más información para los interesados. Perfecto, ya también acabo de dejar en el chat su correo electrónico, y también pueden contactar a la Escuela de Letras a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, @letrasucap. Sí, alguien me comenta ahí en el chat que hizo la búsqueda y todavía no ha encontrado la información del PREA. Lo que ocurre es que es un programa muy nuevo y estamos en fase de incorporar la información. Pero cualquier cosa, yo que coordino el programa, directamente les puedo proporcionar toda la información que requieran. ¿Ok? Pero sí, eso es una tarea en la que estamos en este momento acometiendo, toda la oferta, porque la universidad ha hecho una cantidad de ofertas tan elevada últimamente que mucha esa información requiere actualizarla en la página. Entonces estamos en ese trabajo en este instante. Creo que María Gabriela tenía una pregunta. Sí, Adelante. por favor. A nivel de investigación me parece como curioso que, sabiendo que desde que se cerró la recepción de muestras de la encuesta, que fue en marzo de 2021, hasta ahorita no ha como crecido la muestra. O sea, no se podría abrir esa muestra otra vez para ver si hay nuevos correctores. Porque tengo entendido que para que una muestra sea significativa deberían ser presentes en la encuesta. Entonces, viendo que es tan chiquita, o sea, también considero que Venezuela tiene poquita... Sí. Bueno, lo que pasa es que tú tendrías que pensar, bueno, cuál es el alcance de la muestra, ¿no? Te cuento algo, en España se hizo esta encuesta hace varios años, la misma Unión de Correctores la emprendió, y ellos hicieron una encuesta a 140 correctores. 140 en un país como España, que es una industria editorial, que hay correctores para tirar para el techo, como quien dice. Y fíjate que apenas se logró eso. En Argentina se hizo una encuesta similar, y Argentina tiene también una industria editorial importante, y entrevistaron a 74 personas. Quiere decir que sí, uno es prudente a la hora de decir, bueno, no queremos tampoco generalizar, el corrector venezolano es así, no es de otra manera, pero ciertamente por el perfil de las personas encuestadas sí podemos tener una idea de cómo está la situación del corrector venezolano en este momento. Y lo que estos números nos expresan es cuáles son las posibles necesidades del corrector venezolano. La primera necesidad es que su trabajo se tome en serio y que no lo agarremos simplemente como, bueno, un tigrito más que incorporamos y nos entra un dinerito extra. No, no, no. Esto es un trabajo que implica capacitación, que implica esfuerzo, y eso ayuda a que haya una remuneración justa, por una parte. Pero para eso también tenemos que brindarle posibilidad al corrector para que se capacite.
Bueno, por supuesto que la encuesta llegó a muchas direcciones. En un momento decidió no responderla fácilmente por las razones que fueran. La dejé bastante tiempo por eso. Ha tenido como momentos que empezó a tener mucha gente respondiendo, hay gente que apenas había corrido inmediatamente la respondía. Había otros que, bueno, gracias por la encuesta, ahora te la respondo y lo respondía tiempo después. En fin. Pero había que llegar a un límite. Sí, yo creo que lo prudente es, bueno, vamos a ver con esta muestra hacia dónde va la dirección, la corrección, y puede ser que en unos años después relances la encuesta a ver si algo de esto ha cambiado. ¿Okay? Solo que eso no se hace tan de inmediato, eso hay que esperar una cantidad de tiempo prudente para concretar eso. ¿Alguna otra intervención? Sí, Moisés. Yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas de las cuales una se divide en dos. Esta pregunta es acerca de las variables gramaticales en distintos países de habla hispana. Por ejemplo, en España, para el deítico, aquí ellos suelen decir acá y lo acentuan al final. Sí. En España ellos dicen tenéis, mientras que en Argentina dicen tenés. Claro. Muchas de esas variables son gramaticales y ciertamente hay otras franjas que caen más en el regionalismo que no son gramaticales. Entonces, me genera un poco de duda hasta qué punto, como habíamos dicho antes, que el venezolano suele escudarse en la Real Academia, claro, hasta qué punto el venezolano debería adaptarse a eso, hasta qué punto los correctores tienden a cambiarlo por una variable un poco más neutra, por ejemplo, el tienes. Esa es una pregunta. Y la otra es un poco acerca de las variables que no son gramaticales, sino que son más ideológicas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Hasta qué punto los correctores corrigen o limitan ese, por ejemplo, el uso del ella como pronombre de tercera persona, o hasta qué punto tienden a permitirlo y hasta qué punto eso es lícito dentro de la norma. Eso un poco debería permitir como licencia, es un poco mi duda. Chévere. La pregunta que me has formulado es muy pertinente. Precisamente, como dijimos, el mercado de lengua española es muy amplio para el venezolano ahorita, gracias al teletrabajo. Sin embargo, efectivamente tenemos variantes lingüísticas las cuales tenemos que adaptarnos. El corrector no está para imponer, el corrector está para mejorar el texto en cuanto documento comunicativo, ¿no? Ahora, uno tiene que respetar la variable local. Eso es algo que yo he aprendido. Tengo una anécdota al respecto, ¿no? Hace muchos años yo publiqué un artículo para una revista argentina. Y allá en Argentina dicen transcripto con P y lo escriben, pues que también lo pronuncian, o inscripto. En cambio en Venezuela no decimos eso, decimos inscrito sin P y ni siquiera la pronunciamos. ¿Qué sucedió? Efectivamente, cuando veo el texto que me regresa, por favor, usted como autor, queremos que usted valide algunos cambios que hicimos. Ok, la mayoría los validé. Me llamó la atención eso, porque en una parte decía las grabaciones fueron transcriptas. Me pusieron una P que no estaba. Y yo advertí, bueno, en mi país no decimos esto. Igual quedó, la P se quedó. No hice más nada porque yo como autor dije, bueno, esto me funciona de anécdota. Pero eso abre un debate. ¿Hasta qué punto, si yo sé que mi autor es de una nacionalidad y en esa nacionalidad se escribe de esta forma, hasta qué punto hay que cambiarse? Eso es todo un debate y puede haber decisiones editoriales de por medio. ¿Ok? Puede haber decisiones editoriales de por medio. A veces el corrector tiene que apegarse a eso. Por ejemplo, la novela de Karina Sainz-Born, no sé si la leyeron, Hija la Española. Cuando yo la leí, me llamó poderosamente la atención la cantidad de hispanismos o españolismos que tiene la novela, considerando que la autora es venezolana, que además la novela está ambientada en Venezuela. Y había palabras que yo, a pesar de eso, decía, ¿por qué en lugar de Aragán puso fregona? Eso me llamó la atención. Tengo mis hipótesis. Una de las hipótesis puede ser que, de una perspectiva editorial, de repente para muchos traductores es más fácil conocer el español peninsular que el español venezolano, y puede ser que por ahí haya venido esa decisión de determinados términos, ponerlos tal como se usa en España. Esto es muy variopinto. El corrector no tiende a tomar esas decisiones. Eso puede ser algo que viene ya por encima.
Muchas veces sí se negocia con el corrector, con el autor. Bueno, hasta qué punto uno debe intervenir. Lo correcto es, bueno, si yo sé que este autor es argentino y la publicación va a ser distribuida en Argentina, pero yo soy venezolano, bueno, yo debería adaptarme, mantener el voceo, no soy quien para cambiárselo al tuteo. Y con respecto al lenguaje inclusivo, sí, eso es un tema de alto debate. En el último congreso de correctores de texto que se celebró en Colombia, muchas ponencias giraron en torno a ese tema. Eso es una realidad lingüística que no podemos esquivar, nos guste o no nos guste. Ahora, el corrector, de nuevo, el corrector se siente muy incómodo con un determinado libro, él está en la plena libertad de decir, mira, no voy a trabajar esta obra, por X o por Y razón, uno no está amarrado, pero por ética profesional uno debe llegar a acuerdos. Oye, ¿hasta qué punto esto efectivamente es así? Porque al fin de cuentas el libro no es de uno. El libro no es de uno. El autor tiene que asumir la responsabilidad de lo que escribió. El corrector lo que sí debe garantizar es que eso sea legible, que eso sea conveniente. Ahora, va a depender mucho. El tema todavía está en pleno desarrollo, no hay ninguna postura concluyente sobre qué hacer o no hacer, pero normalmente el corrector debe amoldarse. A mí, por ejemplo, me ha tocado al principio corregir cosas, temas políticos que son diametralmente opuestos a mi postura política, pero yo no soy quien para hacer cambios que no están autorizados. Eso no es mi rol. ¿Okay? Entonces, eso es un debate muy interesante. El corrector que le toca trabajar a otro país tiene el deber de empaparse de la variación lingüística a la que le va a tocar enfrentar. Yo les cuento algo. Por ejemplo, yo corrijo textos para una revista panameña. Y curiosamente, mi mayor problema no son los panameñismos, porque casi no hay. Porque es una revista de moda, tendencias, cosas así. Son los anglicismos. Entonces, ¿hasta qué punto les dejo pasar todo el montón de anglicismos innecesarios o cambiar unos por otros? Porque claro, uno tiene que entender, bueno, la gente que es entrevistada habla así, con mucho anglicismo. La gente que se mueve en ese mundo habla de esa manera. En lugar de decir maquillaje, te dice make-up. En lugar de decir vestuario, te dice outfits. Bueno, mientras se mantengan cursivas no pasa nada. Recordemos que yo como corrector tuve esa diatriba, ¿no? Por una parte, vengo de una formación lingüística que ustedes también han recibido, en la que se nos dice la lingüística es descriptiva, no prescriptiva. ¿Me suena familiar? Bueno, y resulta que este trabajo tiende a ser prescriptivo. Al final uno se apega a una norma culta, que es con la que nosotros nos vamos a regir. Entonces, ¿hasta qué punto mantenemos la norma culta y hasta qué punto mantenemos la variación, ¿no? Una cosa que estamos todos de acuerdo los correctores es qué tipo de texto es más difícil corregir. Y el consenso es la poesía. Porque hasta qué punto eso efectivamente es un error o es una licencia poética. Algunas transgresiones lingüísticas que el poeta hace. Hasta dónde efectivamente el corrector tiene que tener entrenamiento. Tiene que darse cuenta, mira, aquí hay cosas que efectivamente sí son error en la China y la conchinchina, pero acá sí vemos que hay un elemento estético por medio, que hay un elemento comunicativo por medio, y ahí es verdad que el corrector debe quedarse quieto. Ya con esto cierro la respuesta, con otro pie de página. Hay una carta famosísima, muchos de la audiencia que nos están siguiendo, por eso seguramente conocerán de ese documento. Una carta que escribe Miguel de Unamuno a uno de los editores de una prensa, de donde él publicaba. Y él se quejaba que a veces le cambiaban cosas que él no había autorizado. Y una de esas cosas es que a Unamuno no acostumbraba a escribir septiembre con P, sino sin la P, septiembre. Y entonces él cuenta que en una ocasión le llegaron las pruebas del corrector y el corrector puso la P, la marcó en el margen, la P en septiembre
y al lado escribe, ojo, como que vigila esto, ¿no? Unamuno agarró un bolígrafo, escribió al lado y puso, tachó la P, tachó el ojo y le escribió, oído. Que él está diciendo, mira, ¿tú acaso escuchas esa P? ¿Se justifica esa P para pronunciarla y ponérsela? No, entonces yo le pongo eso. Bueno, si yo tengo un autor que se mantiene en sus 13, bueno, pues tenemos que adaptarnos, no estamos para ponernos a pelear, a menos que sea una cosa que efectivamente sea inaceptable. Bueno, esto es parte de los gajes del oficio, o sea que la pregunta que tú me formulaste, no sé, es pertinente, sí, tenemos que estar muy conscientes de que el lenguaje es cambiante y que al fin de cuentas el corrector tiene que estar a la par de esos cambios y sopesar muy bien hasta dónde interviene y hasta dónde no interviene. ¿Alguna otra pregunta? No, si no tenemos más preguntas, entonces gracias, profesor Ricardo, por presentarnos este avance de su investigación. Ya esperamos leerla muy pronto. Sí. Y bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron aquí en la sala del Centro Cultural y también, por supuesto, a quienes se conectaron a través de Zoom. Este evento fue grabado y, por supuesto, estaremos subiendo el video al canal de YouTube de la Escuela de Letras. Así que síganos y manténganse conectados con las actividades que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias.